Vale. La idea de arrancar con el práctico 4, con todo el tema de picar y eso, pero les consulto antes. ¿Les quedó alguna duda colgada del práctico 3? Yo tengo una duda tipo más general, no Dale. del práctico 3, sino de la semana que viene en realidad. Ajá. ¿Qué tienes pensado? O sea, ¿cómo se sigue el curso? Ponele, porque el práctico 4 sé que son 2 semanas por lo que estuve viendo. Y ya como en la semana ya que viene el sábado ya es el parcial. Esto tenemos Bueno, una semana y media. hasta ponerle hasta dónde va. Y no sé qué tanto logremos avanzar, o sea, seguramente no terminemos todo, pero la idea es que se queden con un panorama de más o menos cómo se hacen los ejercicios. Es entendible que por ahí no hacen todos los ejercicios en detalle, pero vamos a intentar por lo menos llegar hasta el final o casi. Porque la teoría que tiene, ¿Sabes? o sea, no tiene mucha teoría, no es larga la teoría, digamos, pero hay que entenderla. Entonces, en realidad no son tantos ejercicios, son 12. El práctico pasado tenía 13, o sea que... Y no hay que hacer mucha cuenta, hay muchos ejercicios que salen tipo en 2 renglones, el tema es entender cómo hacerlo. Ahí está la dificultad. ¿Ah? Pero sí, vamos a intentar avanzar todo lo que podamos. Hasta este práctico va, o sea que entendiendo picar y las consecuencias de picar y eso, vamos a andar bien. Entonces les consulto, ¿qué llegaban a ver de todos estos temas en teórico? Con Aldo vimos la definición de Lipschitz Ahí va. y todo eso, y llegamos más o menos hasta enunciar el teorema. Todavía no llegamos a ver las consecuencias ni nada de eso. Entonces, tenemos una función de Rn en Rn, es Lipschitz. ¿Cuándo pasa qué cosa? Y la norma de... No, en realidad es un poquito menos que C1. C1 implica Lipschitz. C1 es más fuerte. ¿Sabes Lipschitz? Sí, existe una constante. Existe, no sé, a ver cómo es que está en el teórico, no sé. Voy a tratar de le llama acá, está buenísimo. Existe K, tal que la norma de f de x menos f de y es menor o igual a la constante K por la norma de x menos y. Para todo x y en U, donde está definida la función. Entonces, para todo punto ahí, tiene que andar que se cumple la ecuación, digamos. Usted hace la imagen, calcula la norma, o sea, la imagen es un vector de Rn, entonces tiene norma, eso tiene que ser menor o igual a la constante por la norma en el dominio, donde partieron. ¿Qué ejercicios pensaba hacer hoy hasta el 5 o el 6 si me da el tiempo? O sea, no ser capaz en detalle, pero explicar cómo es que hace. Bien. Entonces, ¿se entiende la definición de elipsis? Sí. Y K es una constante positiva, ¿no? Sí. Sí tiene que ser positiva porque son cosas de norma, ¿no? Esto siempre es mayor igual que 0. Pero sí, tiene que ser positiva. Entonces, ¿dudas sobre esto? Por ahora no. Entonces, después lo que necesitamos, que en realidad lo que sucede en picar la hipótesis no es que sea Lipschitz, sino que sea localmente Lipschitz. Eso es algo muy general, en matemáticas muchas veces pasa, cuando ustedes tienen una propiedad de algo, de una función o un conjunto, lo pueden definir localmente a veces. Entonces, una función es localmente Lipschitz. O sea, si pasa esto mismo, pero localmente. Localmente, ¿qué quiere decir localmente? Que alrededor de cada punto, esto pasa. Entonces, formalmente es, si para todo X en el dominio existe un entorno, o sea, un entorno es un abierto, existe un abierto V que contiene X,
y una constante k, que depende de x, porque depende de ese puntito que elegimos, tal que se cumple la condición de Lipschitz, pero solo dentro del entorno V. El V no tiene por qué ser todo. Ahí está la parte local, digamos. Capaz que en todo U no se cumple, pero hay un entornito abierto alrededor de X que ahí sí se cumple. Entonces localmente se cumple. Entonces f de x menos f de y es menor o igual a k, a kx, sobre x menos y, para todo x, y, o x está fijo, en realidad para todos y en el V este. Entonces, ¿cómo sería el tema? Está el u, está el x, y por ahí ustedes agarran un i que está acá y capaz que no, capaz que ahí no se cumple, que sea menor que igual que esa constante. Pero saben que hay un entornito acá en V que se agarra el i acá adentro si se cumple. La norma, o sea, se cumple esta ecuación, digamos. La norma de las imágenes es menor o igual a esa constante por eso. Es un poquito más débil, digamos. Si sos Lipschitz, sos localmente Lipschitz, porque agarra la misma constante para cualquier entorno. Ahora, si sos localmente Lipschitz, no tenés por qué hacerlo globalmente, digamos. No tiene por qué existir una constante que te sirva para todos los entornos. Va a depender del punto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. O sea, siempre es medio general. Yo no sé si ustedes se han ya enfrentado a propiedades locales, pero cuando decís localmente continuo o localmente, siempre sea localmente, es bueno, que alrededor de cada punto hay un abierto donde se cumple la propiedad. Localmente compacto, localmente conexo, localmente lo que quiera, alrededor de cada punto hay un entorno donde se cumple la propiedad. Bien, entonces tenemos localmente Lipschitz. Quiero fijar bien cómo es que dice. Entonces, lo siguiente es considerar funciones que van de un omega incluido en R por Rn. Esto es Rn más 1, nada más. Pero lo ponemos así para separar las variables espaciales de las variables temporales. Esto lo que hace es mandar un t y un x, que ojo que el x es un vector de Rn, lo manda en f de tx. Entonces vamos a decir que f es localmente Lipschitz respecto a la variable espacial, a la variable espacial. Si lo es cuando restringimos acá, digamos, dejamos fijo t, ¿tá? Dejamos un t fijo, y moviendo los x es localmente Lipschitz. ¿Se entiende? Si dejando t fijo. Ahora, si el t está fijo, la función es una función de Rn, porque el t está fijo, no lo muevo, entonces lo único que se mueve es el x. Entonces, esa función es localmente Lipschitz. Le pongo t0, la función f de t0, que ahora simplemente va de Rn en Rn, es localmente Lipschitz. ¿Se entiende la definición cómo es? O sea, es como que un poquito más débil que localmente Lipschitz a secas, porque localmente Lipschitz en este caso sería que fuese con t y x. Pero nosotros no necesitamos tanto, con que sea simplemente en x ya nos alcanza. ¿Está bien? Capaz que no lo es, pero con que sea con la variable x, ya no va a alcanzar para picar. De la variable espacial es eso, digamos, viene de la física o donde es el tiempo, el x son las coordenadas espaciales. Por eso es que sea respecto a la variable espacial. Bien. Entonces, ¿dudas sobre esto? Ninguna por ahora.
Entonces, estamos en condiciones del enunciado del teorema de Picard. Entonces, teorema Picard. Es como el teorema del curso, digamos. A partir de estos hay 1000 resultados. Y nos dice algo así como que si tenemos una función f que va de una omega de R por Rn, en Rn. Recuerden, esto no se mareen, esto es Rn más 1 nada más. Pero lo escribimos así de gusto para separar que la primera R es el t, que es el tiempo, y las otras Rn son las coordenadas espaciales. Lo escribimos de esa forma para acordarnos de eso, de que hay una coordenada que es distinta de las otras. La vamos a tratar distintas. Pero es Rn más 1, digamos, no tiene nada de raro. Entonces tenemos una función así, localmente Lipschitz, respecto a la variable espacial. También se le puede poner respecto a x. Pero vamos a poner respecto a la variable espacial. Y continuo. Tenemos que pedirle esa continua aparte de la f. Entonces, dice dos cosas, dice. Uno, existe un alfa mayor a 0, tal que el problema de condiciones iniciales tenemos el problema es x' igual esta función f, que en un t0 vale x0, se viene con condiciones iniciales, tiene solución única, y eso es esa es la fuerza de Picard, que si la función es localmente elíptica y continua, la solución es única. Tiene solución única en t0 menos alfa, t0 más alfa. Ahora vamos a quedarnos con esta parte de Picard. Después, si necesitamos la otra, la vemos. Entonces, ¿se entiende lo que dice el teorema? O sea, acá hay un cambio radical con lo que hacíamos antes, que es que las funciones ya no tienen por qué ser autónomas. Porque la derivada puede depender del tiempo ahora, no solo de x. Entonces cambian un poquito las cosas ahora. Pero vamos a hacer un dibujito de qué está diciendo esto. En R2 nomás, para fijar ideas. Tenemos la coordenada espacial y la coordenada, perdón, la temporal y la espacial. Tenemos un T0 por ahí, que la función f, en ese punto T0 tiene coordenada x0. Entonces, tenemos el problema, que la derivada de x sea f de tx, ¿ya? Para alguna función que sea localmente elipsis respecto a x y que sea continua, y sabemos que x en T0, o sea, la solución a esto es x0. Es decir, este punto pertenece, voy a poner otro color, el punto rojo, es este punto, digamos. Es donde empieza la solución, por así decirlo. Es una condición inicial. Entonces, lo que nos dice Picard es que acá existe un intervalo, T0 menos alfa, T0 más alfa, donde en todo este, digamos, si hacemos como un rectángulo infinito para arriba y para abajo, en ese intervalo la solución acá es única. O sea, hay una única curva que tiene pendiente f, o sea, cuya derivada es f, y que pasa por ese punto. No puede pasar que haya otra, por ejemplo, que tenga la misma derivada y que pase por el mismo punto. ¿Se entiende un poco más lo que dicen?
descendiente. Entonces, la solución es única en T0 menos alfa, T0 más alfa. O sea, de vuelta es una propiedad local lo que nos dice, ¿no? Porque puede ser que acá afuera no sea única la solución. Pero en ese intervalo es única. Es esa y no hay otra. Que pase por ese punto, ¿no? De vuelta. Si cambia la condición inicial, si pones que sea otro x0 más arriba, bueno, va a haber otra función, otra solución que pasa por ahí. Pero fijado el punto, si la función es localmente elíptica y continua, hay una única solución que pasa. ¿Dudas sobre esto? Digo, este es uno de esos teoremas que parece inocente, pero cuando uno empieza a trabajarlo, empieza a ver que es bastante más potente de lo que parece. Entonces, bueno, para ver eso vamos a empezar con el práctico. Ejercicio 1 nos dice, probar. Existe más de una solución a esta ecuación, o a estas condiciones iniciales, y después pregunta cuál hipótesis del teorema de Picard no se verifica. ¿No? Porque si verificara el teorema de Picard tendría que ser única. Y vamos a probar que hay más de una. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para probar que hay más de una? La tenemos que encontrarlas de alguna manera. En este caso se puede encontrar explícitamente. ¿Cómo podríamos encontrarlas? Una es la solución trivial, o sea, x igual 0. Ahí va. X de 0 igual 0 para x de t igual 0 para todo t es una solución posible. Y la otra, no sé, haciendo variables separables podrías Ahí va, haciendo varias separables. encontrar. Entonces es una solución posible porque justamente estamos pidiendo que en 0 valga 0. Y la derivada de 0 vale 0. O sea, acá a veces un 1, por ejemplo, ya no. Porque ahí x de 0 igual a 1 no es solución, porque x' vale 0 y no se cumple. X' no es 1. Pero justo como estamos diciendo que en 0 valga 0, la derivada de 0 es 0. O sea, su derivada es la misma de vuelta. Entonces, esa es una solución. Y para la otra aplicamos variables separables. Tenemos x sobre x a la 1 medio igual a 1. Entonces la integral de x a la menos 1 medio de x es igual a t más una constante. Entonces, ¿cómo hago para integrar x a la menos 1 medio? O la primitiva, si saben la primitiva igual sirve. X a la 1 medio sobre 2, o algo de Ahí eso. va. Sí, es eso. X a la 1 medio sobre 2. Esa es la primitiva. O sea, cuando derivamos el 1 medio baja, se va con el 2 y me queda 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces lo que tenemos es x a la 1 medio, o sea, x de t a la 1 medio, perdón, sobre 2 no, por 2 tiene que ser. Porque baja el 1 medio. Cuando baja el 1 medio, por 2 me da 1, y ahí sí. Entonces esto es t sobre 2 más otra constante. Para que ese exponente de x quede horrible. X de t a la 1 medio es igual a esto. Y entonces x, ¿cuánto vale? Elevas todo al cuadrado.
Ahí va. T sobre 2 más k ñoqui al cuadrado. Entonces, como tenemos condiciones iniciales, tenemos que lograr hallar esa constante k. Entonces, una posibilidad es desarrollar el cuadrado y después hallar la constante k, o la podemos hallar ahora ya. Y esto nos ahorra un par de pasos. Entonces, queremos que x en 0 valga 0. Y x en 0 vale k ñoqui al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale k ñoqui al cuadrado? 0. 0. Entonces, k ñoqui vale 0. Así que la otra solución que hay, la otra solución posible, es x de t igual t al cuadrado sobre 4. Es claro que en 0 vale 0, y x' les da 2t sobre 4, que es t sobre 2. Sobre 2 justamente es la raíz de t al cuadrado sobre 4, que es la raíz de x. Así que verifica la ecuación y verifica la condición inicial, es otra solución. Entonces ese problema tiene dos soluciones. Tiene esta solución y tiene la solución 0 constante. Entonces esa es la primera parte, por la que existe más de una solución. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles de las hipótesis del teorema de Picard no se están verificando? Creo que es la hipótesis de que f de tx sea Lipschitz. Ahí va, ¿y cómo podríamos ver Porque eso? continua es. Exacto. Vamos a ver. Tenemos una solución que es 0 constante siempre. Esta es x de t igual 0. Y tenemos otra que es t al cuadrado sobre 4. Que es algo así. Entonces, para un mismo problema con condiciones iniciales tenemos dos soluciones distintas. Entonces, claro, no hay mucha cosa para romper, digamos, en Picard. O no es continuo o no es Lipschitz. Entonces, veamos que f de tx, que en este caso es la raíz de x nada más, no es Lipschitz, o no es localmente Lipschitz. ¿Cómo podríamos ver eso? Una pregunta antes. Sí, Ahí en el dibujo, ¿te tomaste solo los test positivos o y metodologías T positivos porque, no sé. no, quería saber nomás? No, está bien igual. Está definida por los test positivos y no había visto eso. Los T negativos funcionan, me parece, a ver. Porque esta cuenta... Sí, funciona porque esta cuenta funciona, si es T negativo, no pasa nada. A ver. Ah, no funciona, porque si T es negativo, esto es negativo y tenés que la raíz de algo es negativo. Y no puede ser. La raíz de algo siempre es positivo. Ahí va, bien. No había comido eso. Entonces no, sería así. Ahí va. Entonces, veamos que no es localmente elipsis, pero de vuelta, localmente depende de un punto. Entonces, ¿dónde será que no es localmente elipsis? ¿Dónde estará el problema? ¿En qué punto? En 0. Pero no tiene toda la pinta, porque justo ahí es donde se pegan las soluciones. Entonces, ¿qué hay que probar para que no sea localmente elíptico? Que no importa el intervalo que tomamos, en este caso el intervalo es un entorno, entonces no importa el entorno que tomemos, no existe ni una constante, digamos, que funque, ¿no? O sea, esto es lo que queremos ver, que f de x
menos f de 0 es mayor a k por la norma de x para todo, bueno, norma x menos 0, para toda constante mayor que 0. O sea que no existe ninguna constante que haga que eso funcione. Bueno, la norma en este caso es valor absoluto nada más, ¿no? Porque estamos en R. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿A qué tiene pinta esa expresión que está ahí? A ver, hago un paso más, a ver a qué tiene pinta. F de x menos f de 0. La derivada de x. Bueno, la derivada de la función, ¿no? Mayor que Sí, k. acá es la función. O sea, este es el cociente incremental. O sea que en el límite, cuando x tiende a 0 o cuando el entorno U se hace muy chiquito, esto me da la derivada en 0. Por definición. ¿Y qué pasa con la derivada de la raíz en 0? No existe. Da más infinito, ¿no? Entonces es mayor a cualquier constante. Entonces el truco es ese, observación. El límite, cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, es igual a f' en 0. Entonces ya sabemos que la de f' en 0 da más infinito. Entonces esto tiende a más infinito. Entonces no existe una constante k que esto sea menor que k, digamos. ¿Cómo sería el dibujo? Tenemos la función raíz. Voy a ser bien exagerada. Porque f es la raíz, ¿no? Si f de x es la raíz de x, f' es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, si haces el límite cuando x tiende a 0, se te va más infinito. Ahora, si no la tangente, digamos, esa es la otra. Acá la tangente es vertical. O tiende a ser vertical. Entonces, para que sea localmente elipsis, lo que tiene que pasar es que si ustedes agarran un punto acá cerquita, con x, y ustedes se fijan las imágenes, f de x, y acá está f de 0, que es 0, lo que tiene que pasar es que f de x menos f de 0 sea menor o igual a una constante fija por ser x menos 0. Eso es lo que tiene que pasar para que sea localmente elipse. El problema es que no pasa, justamente. Cuando el x tiende a 0, estamos dividiendo este, cuando el x tiende a 0,
este cociente tiende a más infinito, entonces no es menor a una constante. No importa cuál constante sea, vos agarras una x cada vez más cerquita y la podés superar. Porque en el límite sabes que da más infinito. ¿Sí se entiende la idea? Entiendo. Y cuando estás en R lo puedes usar, sí. Ya en Rn no sé si se puede usar tan así nomás, pero cuando estás con funciones en R, sí. Si querés mostrar que algo no es Lipschitz. Justamente esta es una de las razones de por qué una función C1 implica que es Lipschitz. ¿Tá? Porque si es C1, ustedes saben que es derivable y que esta cantidad es igual a una constante. Entonces pasan multiplicando y tienen que es Lipschitz. Y con la norma es lo mismo, con la norma tenemos valor medio. Claro, es eso, Valentina. Vos tenés que, para que sea localmente Lipschitz en 0, te tiene que cumplir esto. O sea, tiene que haber un entorno acá. Para que si vos te acercás, digamos, siempre dentro de ese entorno tiene que ser menor o igual acá. Pero que el límite de esta cantidad sea infinito, quiere decir que mientras más cerca estés del 0, más grande es esa cantidad. No importa qué constante vos le pongas acá, va a haber un momento que vos te acercás lo suficientemente a 0 como para que esto sea más grande que acá. Entonces superás toda constante, digamos. Entonces, bueno, esta es una función que no es localmente Lipschitz en 0. Entonces, ahí no va a tener solución única. Ahora, si la condición inicial fuese que empiece en 1, ponele, x de 1 es igual a algo, bueno, ahí distinto, porque en 1 sí es localmente Lipschitz. Ustedes encuentran un puntito y ahí está todo legal, digamos. Ahí no te da infinito la derivada. Puede ser el tema de local, digamos, la importancia de local. Porque una misma función puede tener partes donde la solución sea única y puede haber partes que no. Entonces, esta pasa eso, digamos, en 0 no es única la solución, pero fuera de 0 funciona. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio cómo era? Se voy a poner acá, f de x, raíz de x o x al medio, no es localmente Lipschitz en x igual 0. Ahí fuimos, ahí no tenemos picar. Bien. ¿Qué más tenemos? Veamos el 2. O sea que es medio también jugar con las hipótesis de picar. Entonces, sea la ecuación esa que está ahí, a mirarla un ratito, x' es, si tx vale 0, vale 0, o sea, si tx vale 0, 0, perdón, o sea, en el origen vale 0, y fuera el origen es 4 por t al cubo por x sobre t a la cuarta más x al cuadrado. O sea, esta sería la función, digamos, f de tx es x', ¿no? Eso es lo que queremos siempre, entonces es 4t al cubo por x sobre t a la cuarta más x al cuadrado, si tx es distinto de 0, 0, o es 0, si tx es 0, 0. Entonces esa es la función que tenemos. La parte de ahí es probar que para todo constante en R, todos en R, esta función que está acá es solución a esta ecuación diferencial con condiciones iniciales que en 0 valga 0. Entonces, ¿cómo harían eso?
Como sabes qué solución, derivas, ¿no? Igualas a lo que te dan por letra. Exacto, hay que hacer eso. Hay que derivarlo, hay que ver que x' es igual a f de tx. Y aparte hay que ver que verifica esto, ¿no? Que dice condición inicial esa. Pero eso es medio fácil, porque si el t vale 0, les queda eso, la raíz de c a la cuarta es c al cuadrado, entonces c al cuadrado menos c al cuadrado, 0. Digamos, esa parte no es complicado. Pero hay que ver esto, hay que ver qué pasa esto. Que x' es igual a esta función f. Entonces, eso se lo dejo a ustedes porque es lo de siempre, digamos, es derivar y jugar un poquito para probar qué pasa. O sea, este x que aparece acá va a tener que ser este x, ¿no? Que van a quedar mezcladas ahí, hay que jugar un poquito. Pero entonces, ese problema, con esa condición inicial, tiene infinitas soluciones, porque para cada constante tenemos una solución. O sea, claramente hay algo ahí que no está funcionando con picar. Entonces, la parte B, que es la que me interesa, es ¿qué hipótesis ahora será la que no se verifica del tener de picado? Debe ser la continuidad en 0, 0. Ahí va, hay que ver qué pasa con la continuidad en 0, 0. Cuando dice continuidad de la función es en todas las variables. O sea, siempre es localmente elipsis en la variable espacial, pero continuidad en todas las variables. Entonces hay dos posibilidades, o no es localmente elipsis en x, o no es continua ante x. Entonces, veamos si es continua. Bueno, en 0, 0, ¿no? Porque justamente el problema está ahí. La condición inicial es que t vale 0 y que x vale 0. Entonces el problema, si hay un problema, tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para ver que una función de dos variables es continua en 0, 0? ¿Cuál es la definición de continuidad en dos variables? ¿Se acuerdan? Si el límite cuando tx en este caso tiende al 0, 0, te da f de 0, 0, Ahí va. que es 0 también. Límite de xy cuando tiene 0, 0, de 4t al cubo por x sobre t a la cuarta más x al cuadrado es igual a 0. Vamos a ponerle f de 0, 0, que es 0. Eso es lo que tenemos que verificar, a ver, para ver si es continua o no. Si el límite de c da 0. Pero el truco no, la dificultad es que recuerden en cálculo 2 que el límite este es un poquito más complicado que los límites de una variable. Porque no alcanza con ver los límites laterales nada más. No sé si se acuerdan de eso de cálculo 2, pero no sé, se jode bastante con eso en cálculo 2. Los límites laterales pueden dar 0 y puede ser que el límite no exista. No, estamos fijando, Valentina, porque digo, dice la parte B, encontrar cuál hipótesis no se cumple de picar. Y hay dos hipótesis, o no es localmente elipsis o no es continua. Vamos viendo si es continua. O sea, podríamos haber empezado viendo si era localmente elipsis. Decidimos empezar a ver si es continua. Si llega a ser continua, tenemos que ver que no sea localmente elipsis. Brian, ahí cuando pusiste el límite, pusiste las variables x e y, X sí, sí, este X, y gracias. es x t o t y x. La costumbre de X y TX. Sí, tal cual. Ahí va. Capaz que si nos aproximamos por alguna curva, nos queda un límite finito, pero que no es 0. Y ahí probaríamos que no es continuo. Sí. O sea, por los límites laterales tiene pinta de que va a serlo, porque T o X vale 0 y el otro es distinto de 0.
límites laterales van a dar 0. A ver, si x es igual a t, que queda 4t a la cuarta sobre t a la cuarta más t al cuadrado. Eso da 0 también. Si pasamos a polares, ¿qué pasa? A ver. Está pasando a polares es que t sea rho coseno de tita, x sea rho seno de tita. Entonces nos queda 4 rho a la cuarta coseno al cubo seno de tita sobre rho a la cuarta coseno a la cuarta de tita más rho al cuadrado seno al cuadrado de tita. A ver. No sé si sirve de algo pasar a polares acá. Creo que esto funciona, a ver. Si t es igual a x, ¿qué pasa? Nos queda 4t a la cuarta sobre t a la cuarta más t al cuadrado. Sacamos un t a la cuarta de factor común de arriba y de abajo. Entonces esto por 4 sobre 1 más 1 sobre t al cuadrado. No, pero está bien, da 0, porque esto tiende a más infinito, 4 sobre tiende a más infinito da 0. O sea que esta curva funciona. Entonces capaz que la función es continua. Y hay que ver si es localmente libre. Esto es menor. Bueno. No estoy viendo si es continuo o no. Entonces veamos a ver si es localmente elíptico. Es localmente elipsis en 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que existir una constante k mayor que 0, tal que la norma de f de tx menos f de t0, porque solo es la variable, bueno, puede ser 0x directamente, más fácil. Pasa que si pongo 0x no me sirve. De tx menos f de t0 tiene que ser menor o igual a la constante por la norma de x menos 0. Porque quiero que sea localmente elipsis en la variable espacial, o sea, en la x. El t está fijo. Quiero ver si puedo hacer eso en la x. En este caso nos queda. O sea, como es una variable sola, la x va a quedar en r de vuelta, entonces nos queda lo absoluto y queda 4t al cubo por x
sobre t a la cuarta más x al cuadrado. F de t0 vale 0. Esto tiene que ser menor o igual al x. Con t fijo, digamos. Una constante por x. Tiene toda la pinta de que sí, ¿no? Porque esto que está acá es valor absoluto de 4t al cubo sobre t a la cuarta más x al cuadrado por el valor absoluto de x. Nosotros queremos que esto sea menor o igual a una constante por el valor absoluto de x. El t está fijo. Entonces el x va variando. Si hacemos que el x se acerque a 0, esto se va agrandando hasta que alcanza su máximo en, digamos, si x vale 0, tenemos que eso es valor absoluto de 4t al cubo sobre t a la cuarta, y esto es 4 sobre t. Entonces con t fijo, funciona. Este sería nuestro k. ¿Sí se entiende? Sabemos esto, ¿no? Tenemos 4t al cubo sobre t a la cuarta más x al cuadrado por x es menor o igual a 4 sobre t por x. Porque 4 sobre t es el máximo de este valor. Digamos, cuando x vale 0 me da eso. Cuando x es más grande que 0, como el denominador es más grande, esto es más chiquito. Entonces me queda menor o igual. Entonces, esta sería mi constante k. O sea que lo que tiene que estar rompiendo es la continuidad, sí. Hay que probar que la función no es continua. No, le dejo para que se diviertan con eso, pero es un ejercicio de cálculo 2, digamos. Ver que eso no es continuo. Lo importante es esto, ¿se entiende por qué en este caso sí es Lipschitz? Sí, se entiende. El resto. No entendí la pregunta, Valentina. O sea, ¿qué pasa? Porque esto sigue siendo cierto, ¿no? 0 es menor o igual que 0. No sé si era esa la pregunta o dónde, pero a priori creo que no rompe nada que x tienda a 0. El problema podría ser que t tienda a 0, ¿no? Ahí sí estamos al horno, pero justamente la gracia es que con t fijo. El límite, o sea, lo que se mueve es el x, el t está fijo. Entonces, para t fijo, esto es un número fijo. Puede ser muy grande, ¿no? Porque si el t está muy cerquita de 0, esto es muy grande. Pero es un número fijo. No es lo que me da es k. Yo llamo esto k, lo defino como k. O sea, yo tengo que encontrar una constante que funcione. Y lo que me digo es, esto consigue su máximo cuando el x vale 0, porque el x está dividiendo acá. Entonces tengo esta desigualdad, digamos. Esta cantidad es menor o igual cuando x vale 0 acá, por esto. Cuando x vale 0 acá, esta cuenta que está acá arriba, me queda 4 sobre t. Te queda 4t al cubo sobre t a la cuarta, 4 sobre t. Bien, ahí va. Entonces queda eso. Bien. Entonces, bueno, les queda para ver que no es continua realmente.
Entonces vamos con intervalo maximal. Esto lo llegaron a ver en teórico. Algo mismo, sí, me parece. Entonces el tema es así. Vieron que Picard les dice que existe una alfa mayor que 0, tal que la solución es única en algo de la forma T0 menos alfa, T0 más alfa. Entonces la pregunta que uno después se hace, después que tiene esto, es ¿qué tanto puede agrandar este intervalo? Y que la solución siga siendo única. Bien. Y bueno, ahí hay un par de cosas para jugar ahí. En el teórico está bien explicado las notas, pero se prueba que existe uno maximal. O sea, existe uno lo más grande posible, que no tiene por qué ser todo R, puede ser más chico que todo R, pero que no se puede agrandar más, digamos. Que si ustedes lo agrandan un poquito más, después la función ya no es más única. Digamos, se rompe. En el ejemplo hoy de x' igual a la raíz de x, el problema estaba en 0, entonces si ustedes arrancan por acá, ustedes pueden agrandar su intervalo de solución hasta 0, digamos. Para este lado lo pueden agrandar todo lo que quieran, pero no pueden contener al 0, porque si contiene al 0, ahí la solución es única. Entonces el intervalo maximal no contiene al 0. Por lo tanto, si arrancan de este lado, tampoco contiene negativos, ¿no? Porque el intervalo es conexo. Puede haber casos donde sí sea todo R, el intervalo maximal. Por ejemplo, x' igual x. O sea, que la solución es la exponencial. Esta ya la conocíamos. Es una constante por la exponencial. Entonces, el intervalo maximal donde esta solución es única es todo R, porque está bien definido para todo R, digamos. Bien, después vemos el 5, ¿sí? Entonces, bueno, hay un teorema en eso, lo voy a copiar porque no me acuerdo bien las hipótesis. Creo que no tiene hipótesis. Es tipo, existen los intervalos maximales. Soluciones maximales, acá cuando explica todo eso, acá. Ustedes tienen una función en las hipótesis de Picard, entonces existen intervalos maximales de soluciones. Tenemos un abierto, f localmente elíptico según la variable espacial y continua. Entonces, para cualquier condición inicial adentro de este omega, el problema este tiene una única solución maximal. En el sentido de si usted agranda un poquito más el intervalo donde está definida, ya no es única. ¿Se entiende eso con el ejemplo de la raíz? ¿Cómo sería? ¿O quieren que lo haga en más detalle? El silencio debe querer decir que quieren que lo haga en más detalle. ¿Sí? ¿Qué tanto, Bruno? Ahí, más, menos. Ahí. Ya está. Gracias. Bien. Pero lo que le decía la raíz era lo siguiente. Nosotros vimos que el problema, o sea, el ejercicio 1, ¿no? X' igual x a la 1 medio, con condición inicial x de 0 igual 0, no tiene solución única. Y el problema era que la derivada de esa función en 0 explota. Pero si ustedes hacen x' igual x a la 1 medio y arrancan, no sé, x de 0, que sea otro punto, positivo, no, x de 0 no. Por las dudas vamos a poner x de 1 igual 1. Entonces la solución ahora es única, ¿no? Porque la función no tiene derivada fea ahí alrededor del 1. Digamos, si ustedes tienen los ejes,
acá estaba t, acá está x, entonces acá está 1, acá está 1, y lo que ustedes tienen es que empiezan en este punto, y la derivada de la función tiene que ser x, la raíz de x. Entonces la derivada no es infinita acá, porque vale 1 en realidad. Tipo, sí, para probar que es elipsis basta ver que es C1. C1 implica elipsis. Al revés no. Elipsis no implica C1, pero C1 implica elipsis. De hecho lo podemos hacer a mano, ver que tiene solución única. Porque localmente, acá en el entornito del 1, ustedes no pueden hacer ese jueguito de hoy de que les quedaba f de x menos f de 0. O sea, esto sigue siendo cierto, que ahora es f de 1. Ese es el tema. X menos 1. Esto sigue siendo cierto que es la derivada, lo absoluto de la derivada. En 1. Pero el problema es que ya no da más infinito ahora. Porque en 1, la derivada de la raíz en 1, vale 1/2. Entonces esa función sí es localmente elipsis alrededor del 1. Sigan siguiendo la idea. ¿Entienden por qué en 1, ahí en ese punto, con esa condición inicial, sí podemos usar picar? Bien. Entonces picar nos dice que acá existe un intervalito, 1 menos alfa, 1 más alfa, tal que la solución ahí es única. La dibujo así porque ya sabemos que es t al cuadrado sobre algo, t al cuadrado sobre 4. Corrida, capaz, para que tenga la condición inicial. No es t al cuadrado sobre 4 porque la constante va a ser otra. Esa era cuando la constante valía 0. Pero va a ser una parábola así. Entonces lo que uno puede preguntarse después es eso, ¿qué tanto yo puedo agrandar esto para que la solución siga siendo única? Entonces para este lado no tengo problema, digamos, yo la sigo agrandando y funciona. El tema es que si yo acá empiezo a agrandar hacia la izquierda y en un momento llego hasta el 0, una vez que llegué al 0, yo sé que hay otra solución, que es la solución constante igual 0. Entonces, si mi intervalo contiene al 0, la solución ya no es única. Entonces, el intervalo maximal sería desde 0 abierto hasta más infinito, digamos. En todo ese lugar ustedes saben que la solución es única. ¿Por qué? Porque en todos esos lados aplica picar, básicamente. En 0 es donde no aplica. Entonces, esto es lo que dice el teorema este. Que si ustedes tienen un punto, unas condiciones iniciales, donde es localmente elipsis, en esas condiciones iniciales, y continua, entonces existe una solución maximal. O sea, existe una solución cuyo intervalo maximal es lo más grande posible sin que deje de ser única la solución. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, bueno, el ejercicio 3 va de eso. Va de, para las siguientes ecuaciones, encontrar el intervalo más grande donde está definida la solución. Entonces, vamos a hacer uno, por ejemplo, para tener en mente algo. Entonces, lo que sabemos es que x' es igual a f de tx, y si esa función f es localmente elipsis en x y es continua, entonces la solución es única y está todo lindo. O sea que hay que ver dónde la función tiene problemas después. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos eso? La función es continua. Por lo que decía hoy Valentina, podemos ver que es de clase C1, entonces sería Lipschitz también De acuerdo. para todo punto. Y
Y ya está. Con eso podemos aplicar Picard y sabemos que va a tener solución única en cualquier punto. Bueno, a ver qué pasa si hacemos. O sea, Picard siempre dicta de condiciones iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la condición inicial es que a tiempo 0 valga 1? ¿Se anima a decirme una posible solución a ese problema? Habría que hacer las cuentas, ¿no? Pero por tu sospecha me parece que algo se rompe. O sea, hay una solución que es trivial acá. X de t igual 1 para todo t. Porque cumple que en 0 vale 1, y cuando lo derivan, les da 0, pero x de t vale 1. 1 menos 1 es 0. O sea que esta es una solución posible. Ahí va lo que decía Franco, constante igual a 1. Pero si hacemos variables separables, encontramos otra solución. Haciendo variables separables, yo ya hice la cuenta, pero hagan la van a ver que encuentran otra solución. Entonces, por ejemplo, este problema no tiene solución única. Bien. Entonces, esa es una manera de ver las soluciones maximales. Donde si ustedes encuentran lugares donde la solución es única, ahí ya tienen cuáles son. O sea, esto va a pasar en dos lugares. En x de 0 igual 1 y x de 0 igual menos 1, pasa lo mismo. La solución no es única. Bien, por eso, porque esta solución es trivial y funciona, pero aparte haciendo variables separables llega a otra cosa. En el resto sí. Pero para convencerse de eso, lo que se hace, una manera por lo menos de hacerlo, es hallar la solución de esto. Entonces, hallar la solución. Solución de x' igual a x al cuadrado menos 1. Van a ver que le van a quedar, dependiendo de constantes, porque es una solución general. Pero si justo ustedes empiezan en estos lugares, se rompe todo. Entonces, por las dudas, esto es variables separables. Entonces, bueno, hallan la solución. Van a tener que usar fracciones simples o algo de eso, porque les queda 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y bueno, o sea, no sé si visualizan cómo va a quedar, ¿no? Pero cuando integran 1 sobre x al cuadrado menos 1, tienen que integrar 1 sobre x menos 1, x más 1. Entonces escriben esto como x menos 1 más b, x más 1, y va a tener que terminar quedando un logaritmo de esto más un logaritmo de esto. O sea, la solución va a ser con logaritmo de cosas de esto. Pero justamente cuando el x vale 1, por ejemplo, esto vale 0. Entonces el logaritmo de 0 explota. Cuando x vale menos 1, esto vale 0, y el logaritmo de 0 explota. Entonces ahí les está diciendo que bueno, que hay un temita y a la vuelta. Pero hagan la cuenta, digo, es eso, hacer la cuenta, hallar la solución y darse cuenta de eso, que hay puntos donde no está definido del todo la solución. O sea, que hay más de una. Bien.
Eso. Los otros son iguales. El B y el C lo pueden hacer de la misma manera. Entonces tenemos el 4 y el 5. Para hacer el 5 tenemos que hacer el 4. Entonces vamos a hacer el 4 primero. Tengo la misma duda que Valentina que escribió ahí. Ah, bien, bueno, es una buena pregunta. O sea, siempre el intervalo maximal depende de la condición inicial, ¿no? Porque vean cómo es el teorema. El teorema es, dado la condición inicial, existe un intervalo maximal. Entonces va a depender de donde ustedes empiecen, cuál va a ser el intervalo maximal. Pero lo que vimos ahora fue que tenemos la recta real acá. Esto es, vamos a hacerlo así. Y X. Si X de 0 vale 1, X de 0 vale 1, acá se rompe, acá no es única. Y si X de 0 vale menos 1, tampoco es única. Entonces hay que jugar con eso, digamos. Entre menos 1 y 1, en realidad va en el tiempo esto, ¿no? Entre menos 1 y 1 tienen una solución, porque ahí sí les queda todo lindo. Y acá les queda otra y acá les queda otra. Pero igual eso lo vemos bien el lunes. Yo prefiero que primero se metan a hacer lo de hallar la solución y convencerse de que en esos puntos no funciona la cosa. Y si no les queda claro eso, el lunes lo vemos bien y van a ver por qué el maximal es eso. O sea, pero en la cabeza tienen que ser eso, ustedes. El maximal es, yo me paro en un punto, me paro acá, y me pregunto, ¿qué tanto puedo agrandar el intervalo? Porque yo me paro ahí, yo sé que acá existe un intervalo donde la solución es única. Eso es por picar. Entonces después me pregunto, ¿qué tanto lo puedo agrandar para que siga siendo única? Pero para este lado no hay problemas. Para este lado, si llego hasta 1, fui, porque en 1 yo sé que la solución no es única. Entonces hasta 1 puedo ir, hasta 1 abierto, digamos. Si empiezo acá la misma historia. Yo empiezo a agrandar para acá, cuando llego a 1 no me puedo mover más, cuando llego a menos 1 no me puedo mover más. Y si empiezo acá es al revés, hacia la izquierda no hay problema, pero hacia la derecha, una vez que llegué a menos 1, no me puedo mover más, si no, deja de ser única. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cuál intervalo, Valentina? Por eso, porque depende de tu punto inicial. Vos si me decís un intervalo, tenés que decirme cuál es el punto inicial. Por ejemplo, si el punto inicial está acá, el intervalo maximal no es de 1 más infinito, es de menos 1 a 1. Si el punto inicial está acá, ahí sí. Porque es eso, ustedes tienen el punto inicial y tienen un intervalo por picar. Y después la pregunta es, ¿qué tanto puede andar el intervalo? Pero depende de dónde arrancaron. Ese es como el razonamiento. Tienen un punto fijo. Picar le da un intervalo chiquito donde funciona. Y después la pregunta es, ¿qué tanto lo puede agrandar? Bien. Entonces veamos este. Tiene mucha letra, pero después de leerlo un par de veces se entiende, me parece. Tenemos dos funciones, c infinito en R2. Estas son funciones de t y x. Y dice que supongamos que para todos tx en R2 se cumple que f1 es menor o igual que f2. Entonces tenemos phi1 de I1 en R, donde I1 es, no dice. O sea, no sabemos si es el maximal o no. Pero tenemos la solución a x' igual f1. Y después phi2, que va desde otro intervalo hasta R, es solución a x' igual f2. O sea, tenemos dos funciones
Entonces las ecuaciones son distintas, porque F1 es distinta de F2, y tenemos sus soluciones. Y lo que sabemos es que F1 es menor o igual a F2, para todo t y x. ¿Sí? ¿Hasta aquí venimos bien? Entonces después nos dice, supongamos, además de todo esto, que hay un T0, el I1 inter I2, tal que las soluciones valen lo mismo. O sea, en T0 son iguales. Entonces nos pide mostrar que para todo T en I1 inter I2 mayor que T0, se cumple que la solución 1 es menor o igual que la solución 2. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende lo que dice la letra? Se entiende, pero yo no sé por dónde seguir. Necesito que alguien O más me por dónde explique. arrancar en realidad. O sea, estos Pero para ejercicios entender. tienen eso, digamos. Tienen mucha letra, mucho símbolo, pero son cosas simples las que dicen. Entonces, a veces hay que leerlo 4 o 5 veces para entender realmente lo que está diciendo. Va a pasar, digamos, de acá en adelante, que por ahí los ejercicios tienen mucha letra como este, muchos símbolos y cosas, pero lo que está diciendo no es nada difícil. Tenemos dos ecuaciones diferenciales, x' igual f1, x' igual f2, tenemos sus soluciones, y sabemos que en un punto se tocan. Y aparte sabemos eso otro, que f1 es menor o igual que f2. Entonces nos está pidiendo probar que a futuro la solución 1 tiene que ser menor que la solución 2. Entonces, ¿se entiende lo que dice la letra del ejercicio? ¿Sí? Entonces, la demostración es bastante accesible una vez que entendemos bien lo que está pasando. Entonces voy a hacer un dibujito, les tiro un pique de cómo la demostración ustedes la terminan, porque realmente es una cuentita de cálculo bueno la demostración. Pero el tema es entender lo que está pasando. Entonces, tenemos acá un I1, que es, vamos a hacer un poquito, el I1, que es el intervalo donde está definido la solución 1. Tenemos un I2, donde está definido el I2. Y hay un puntito acá en el medio, T0, donde sabemos que las funciones son iguales, digamos. En ese punto ahí, F1, Φ1 de T0 es igual a Φ2 de T0. Acá tenemos T, acá tenemos X. Y lo que sabemos es que X, o sea, Φ1 es solución de X' igual F1. Y Φ2 es solución de X' igual F2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, respecto a este punto, geométricamente, si quieren. ¿Qué quiere decir? ¿Qué soluciona ambas ecuaciones? No, las ecuaciones son distintas. Justo en ese punto coinciden, pero nada más eso.
sea, ¿qué quiere decir que φ1 sea solución de x' igual a f1? ¿Qué significa eso? Que cumple la ecuación. Ahí va, entonces φ1', que es la derivada que me está hablando del crecimiento, es igual a f1. Y φ2' es igual a f2. Entonces, φ1' es f1, que es menor o igual por hipótesis a f2, que es igual a φ2'. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Lo traducimos como que φ1 a futuro crece más lento que φ2. Porque la derivada es más chica. Pues entonces, si en un punto coinciden, y hay una que crece más lento que la otra, entonces esa es más chica que la otra. Digamos, φ1 va a ser algo así, y φ2 va a ser algo así. Porque la derivada en ese punto es más grande. ¿Sí se entiende la geometría del problema que es lo que está pasando? Creo que sí. Entonces, veamos cómo se demuestra. O sea, esto es un dibujo que nos convence en parte de que es cierto lo que dice, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo hacemos para demostrar que φ1 es menor o igual que φ2? ¿Cómo podríamos hacer eso? Claramente hay que involucrar con las derivadas, ¿no? Porque lo que sabemos que es menor o igual son las derivadas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿No hay un teorema de cálculo que te hablaba de algo de eso? No sé, no recuerdo la verdad. Es bastante directa igual la demostración de esto, ¿eh? Ah, ya sé cuál es el teorema. Porque, o sea, teorema fundamental directamente. Es una manera posible, ¿eh? φ1 es igual a la integral de φ1', que es igual a la integral de f1, que es menor o igual a la integral de f2, que es igual a la integral de φ2', que es φ2. ¿Eso es lo que decías vos? Acá tengo el menor igual. O sea, esta sería una manera, hay que hacerlo con más cuidado, pero se podría hacer así, usando teorema fundamental. Además, sí, algo de eso. No lo había pensado así, pero sí, tendría que andar. Hay que escribirlo bien, pero es una posible manera y conseguimos el menor igual. Porque sabemos que f1 es menor o igual a f2. Entonces las integrales cumplen eso. Otra manera es la siguiente, digamos. Esto es menor que esto si φ1 menos φ2 es menor o igual que 0. Entonces podemos definir una función d que sea φ1 menos φ2. Lo que queremos ver es que d es negativa a partir de t0. En t0 sabemos que vale 0, porque d de t0 es φ1 de t0 menos φ2 de t0, y eso es 0, porque en t0 ambas soluciones coinciden. Entonces queremos ver que si aumentamos un poquito el t, sigue siendo negativo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Como si vos sabés que una función en un punto vale 0, y aumentar, ¿cómo haces para saber si al aumentar un poquito el t, la función es negativa? El signo de la derivada, capaz. Ahí va. La derivada es negativa en el 0. Cuando ustedes aumentan el t, les da negativo. ¿Y qué me da la derivada? Me da φ1' menos φ2', pero eso es f1 menos f2, y esto es menor o igual a 0. Porque por hipótesis,
F1 es menor o igual que F2. Entonces, en T0 vale 0 esta función, y su derivada es negativa. Entonces, al aumentar el T, se hace negativa. Bien. Es como D' es menor o igual a 0, si T pertenece a I1 inter I2 inter el conjunto de los T mayores iguales que este 0. Entonces, bueno, eso y D de T0 es 0, entonces D de T es menor o igual a 0. Pero eso quiere decir que Φ1 menos Φ2 es menor o igual a 0. Porque D es Φ1 menos Φ2. Y eso quiere decir que Φ1 es menor o igual a Φ2. Entonces, con esto acabamos de probar que si dos funciones se tocan en un punto, o sea, dos soluciones, y las funciones que dan la ecuación diferencial, o sea, x' igual a F1 y x' igual a F2, sabemos que una es menor que la otra, entonces a futuro, cerquita por lo menos del punto, no se va a mantener. Así que bueno, dos maneras de hacerlo, o el teorema fundamental o con este otro truquito. Claro. Por eso, esto todo vuelve al ejemplo porque es algo general. Vieron que la cuenta en realidad no es tan complicada una vez que uno entiende qué tiene que hacer. O sea, porque son funciones de RNR, derivadas de RNR. Está. Pero hay que entender cuál es el problema que tenemos en mano, digamos. Lo difícil es entender toda esa letra y decir, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que quiero llegar? Pero después es hacer unas cuentitas bastante accesibles. El D es una función que yo me defino. Esto lo estoy definiendo. Pongo que D sea Φ1 menos Φ2. Lo que querés ver es que pasa eso, que D es menor o igual que 0. Y si T es menor a T0, no podemos afirmar nada. O sí. Bueno, en realidad sí. Porque después, también el ejercicio después dice, ¿qué ocurre si T es menor que T0? O sea, esto era para T mayor que T0. Cuando T es menor que T0, pueden jugar con esto mismo, con el mismo D. Va a ser al revés ahora. Porque ustedes saben que la derivada es negativa. O sea, hago un dibujito y ustedes terminan el argumento. Ven que hay un punto donde la función vale 0, D de T0, y la derivada ahí es negativa, o sea que esta tangente es así. Entonces, si ustedes se mueven para allá, la función es negativa. Si ustedes se mueven para allá, la función es positiva. Porque la derivada en ese punto es negativa. Entonces, eso le está diciendo que si aumentan el tiempo, tienen que Φ1 es menor o igual que Φ2. Si retroceden el tiempo, tienen la otra desigualdad. Porque acá arriba, digamos, D es mayor o igual que 0. Entonces, Φ1 menos Φ2 es mayor o igual que 0. Pero entonces Φ1 es mayor o igual que Φ2. Ahí va. Bien. Así que bueno, es el ejercicio que, o sea, escriban lo mejor, pero es eso que está ahí, con esos argumentos de ese tipo. Lo pueden tirar o con esta función auxiliar de, o con lo de teorema fundamental. Pensemos rapidito el 5, que es usando este tipo de argumentos. El 5 nos dice, utilizando el ejercicio anterior, o sea, sabiendo eso de que si F1 es menor o igual que F2, no sé qué, demostrar que las soluciones de la ecuación esta están definidas en un intervalo acotado. Es decir, que el tiempo donde está definida la solución no es todo R. ¿Puedo volver un segundito? ¿Puedo qué, perdón? Volver un segundito al de recién. ¿Arriba? ¿Ahí o más? Ahí está perfecto. Listo, gracias. Dale. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso?
hallar dos soluciones a esa ecuación y aplicar lo que vimos recién. Por ejemplo, pero en realidad no es necesario hallar las soluciones, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue F1 menor o igual que F2 para todo Tx, o sea, Φ1 solución de X' igual F1, Φ2 solución de X' igual F2, y hay un punto donde son iguales, Φ1 de T0 igual Φ2 de T0, entonces Φ1 es menor o igual a Φ2 a futuro. Nosotros justamente es lo que queremos ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo en un dibujo esto? Si ustedes tienen un punto donde las dos soluciones se cortan, y ustedes saben digamos que la derivada de la roja siempre es mayor o igual que la derivada de la verde, no puede pasar que después se vuelvan a cortar, digamos. O sea, eso no puede pasar, porque ahí la derivada de las verdes tiene que ser más grande que la derivada de la roja. Entonces, si ustedes saben que una siempre cumple que la derivada es más grande que la otra, si se cortan una vez, después siempre son más grandes. Entonces, por un lado, o sea, le podemos llamar a esto F1, porque es lo que queremos. Y F1 lo que cumple es que es mayor o igual que 0. O sea, por un lado, la función siempre es creciente. Las soluciones, toda solución a esta ecuación siempre va a tener que ser creciente, porque la derivada es positiva o 0, pero creciente, o sea, no estrictamente creciente, pero sí creciente. Entonces, una vez que empiezan un punto, tienen que empezar a subir. Habría que ver si podemos encontrar una función f2 que me acote esto, o sea, que f2 sea mayor o igual que f1, y que f2 esté acotada. Entonces, si encontramos una f2 que está acotada, ya está. O sea, acotada en el tiempo, ¿no? Que no esté definido para todo. ¿Se entiende la idea? Sí, la idea sí. Ahora el tema está en hacerlo. Pero digo, va por ahí. Yo no lo quiero hacer porque son esos ejercicios que está bueno hacerlo, porque necesitan un manejo, no sé si fino, pero un manejo aceptable de estas técnicas, de picar, de distribución maximal. No es difícil si manejan bien esas cosas, entonces no me gustaría quemarlo. Creo que con esta ayuda tendría que salir. Tipo, pensar eso, pensar a esto como la F1, sabemos que es mayor o igual que 0, o sea que la derivada va a ser siempre creciente, o sea que las soluciones suben para arriba, y a ver si podemos encontrar una F2 que cumpla todo esto. Y que además la F2 esté definida en un tiempo acotado. Entonces, eso nos está diciendo indirectamente que las soluciones a esta ecuación tienen que estar definidas en un tiempo acotado. Por esto, digamos, porque siempre tiene que estar por abajo, la figura va a ser siempre creciente porque su derivada es positiva. Entonces, si esta está acotada y esta siempre es creciente, tiene que estar acotada. Digamos, no puede ser así. Va a ser así y en algún momento muere. Bien. Entonces, no sé, digo, piénsenlo ahí, si no me sale, lo vemos el lunes igual, pero me da la impresión que no debería ser mucho más difícil que sentarse un rato, leer bien las definiciones y buscar esa función F2.
¿Alguna duda que tengan? Por el momento no. Bueno, muchas gracias por la clase. Bueno, Nos vemos el nos vemos la que lunes. viene entonces. Pasen bien. Buena semana.